buenos días, mi nombre es Kevin Santiago Rizardo Rodríguez, pertenezco a la Universidad UNAD en el pregrado de Ingeniería en Sistemas. Este es un video un poquito corto para la materia de diseño de bases de datos. Empecemos. Pues una corta presentación sobre mí. Mi nombre es Kevin Santiago Rizardo Rodríguez. Soy nacido en un municipio del Tolima que se llama San Sebastián de Mariquita. Actualmente vivo y trabajo en la ciudad de Bogotá. Me encuentro pues actualmente también en mi quinto semestre de esta hermosa ingeniería. En mi trabajo es muy poco o casi nulo lo que estoy involucrado con las TIC, y pues eso es un poco sobre mí. Ahora ya el trabajo. Pues el primer punto nos dice que tenemos que elaborar una línea de tiempo sobre las bases de datos. Yo la hice desde el año 1960 hasta el año de hoy, con datos un poquito claves. Digamos, entre los años de los 60 y los 70, los principales eventos históricos sobre las bases de datos fueron que ya los datos de árboles y redes, y su uso en el ámbito científico y en la parte militar. Entre los años 70 y 80 ya empezamos a ver un poquito sobre el modelo relacional de E.F. Collins. Em, Tenemos también las tablas, que estas pues anteriormente no se manejaban tanto y ahorita sí tienen como una mayor importancia entre lo que son también sus partes, la columna y la fila. Nace el sistema SQL. Entre los años 1980 y 1990 nacen las bases de datos, las bases de datos orientadas a objetos, o sea, ya no solo como en eso del ciberespacio, por decirlo de una manera, sino ya también van hacia los objetos. Ya tenemos los datos a objetos y el manejo multimedia. En los años 90 a los 2000 nace lo que es el Data Warehouse y el OLAP, que son los almacenes de datos, y ya lo empiezan también a ejecutar en los análisis empresariales. Entre los 2000 y los 2010 mm, se pasamos del SQL de los 80 a el NoSQL y al Big Data, al manejo de los datos no estructurados y a la escalabilidad masiva, o sea que ya no son datico por datico, que uno que dos, no, ya se puede manejar a un nivel mucho más grande, mucho más volumen. Y entre los 2010 al año de hoy tenemos que los datos ya, o sea, ya han evolucionado y ya se maneja más que todo en la nube, lo que son los diferentes sistemas operativos, las diferentes tipos de nubes, además de que ya no toca esperar que una semana, que un día para que nos llegue la información, sino que todo se basa en tiempo real y además con la ayuda de la inteligencia artificial. Eh, Nos pedía seleccionar tres conceptos básicos. El primer concepto que yo selecciono es el modelo relacional. Este modelo de que se trata nos ayuda en dos cosas claves: la organización de la información de las tablas en columnas y en filas, y además nos ayuda también en lo que son las bases de los sistemas de datos actuales, y además del lenguaje SQL. Vamos, como podemos ver en el ejemplo de que se ve mucho más organizado por mes, y anteriormente no era así. Anteriormente nos llevan como este orden tan sumiso, por decirlo de una manera. El segundo concepto que yo he elegido es el Warhound, Data Warhound.
Esto es un almacén de datos que se diseña principalmente para grandes volúmenes de información, como lo pueden, como lo manejan normalmente las empresas. Además, este Data Warehouse nos permite como hacer un análisis y un reporte para sí mismo que las empresas puedan tomar sus decisiones, ya sean sobre el marketing, decisión sobre empleados, contrataciones, despidos, como lo puede ver el ejemplo, que nos reúne varios datos, lo que son las redes sociales, los diferentes sistemas y las nubes, lo combinan un solo sistema, lo pasa al Data Warehouse y este no lo divide y no lo envía a una persona que es la que toma la que tiene el poder y la decisión de qué se va a hacer con esa información. Como tercer y último concepto tenemos el NoSQL. ¿Qué es esto? Esto es una base de datos que almacena los diferentes datos no estructurados, lo que son los textos, las imágenes, las redes sociales, o sea, ya no son solo números como en el SQL, sino que este ya también nos trae diferentes formatos. Además, este también nos ayuda a manejar una mejor parte de la Big Data y de la nube. Como pueden ver en el ejemplo, que ya no, o sea, ya no es como anteriormente en el SQL que solo eran números, sino que ahorita se nos permite compartir documentos, imágenes, enlaces, redes sociales. Ya es más variado, por decirlo de una manera. Dentro de la tendencia que yo he elegido para exponérselas a ustedes, tenemos las bases de datos autónomas que son impulsadas por las IA o inteligencias artificiales. Estos sistemas que incorporan inteligencias artificiales eh, nos dan funciones más automáticas, por decirlo de una mejor manera. Nos optimizan procesos, nos ayudan a no sobreexplotar a nuestro personal en las empresas, a proveernos de posibles errores humanos y no depende tanto de la intervención humana, ya que esto pues ella va manejándose automáticamente, por decirlo de una manera. Además, a este se le propone que nos reduce los errores, nos mejora el desempeño, la productividad y como dije anteriormente, nos disminuye la carga en la parte humana. Dentro de los ejemplos de las bases de datos autónomas impulsadas por IA, tenemos el OCLAD Autonomous Database, el Azure SQL con inteligencia artificial y el IBM DB2 con capacidades inteligentes. Esto porque es relevante, porque tenemos, como decíamos anteriormente, tenemos una mayor autonomía, mayor eficiencia, se adapta a la mayoría o a todo tipo de negocio y circunstancia, nos ayuda a tomar decisiones en tiempo real. La inteligencia artificial es algo muy moderno que se está descubriendo, pues a poco todavía siempre van a salir mejoras y además de la resiliencia y la eficiencia de esta misma. ¿Dónde podemos un ejemplo de la utilización de la BD, de las bases de datos, pueden ser los hospitales o unas clínicas? ¿Por qué? Se preguntarán. Porque los hospitales llevan sus bases de datos tanto de sus empleados como de sus clientes, por decirlo de una manera, lo que son las personas que compran ese servicio, que van al hospital a recibir un servicio. También llevan su historial de citas médicas, de sus resultados, de horas, de si entró, de si no entró, de posibles excusas o, o tratamientos de pacientes, para no equivocarse. ¿Qué permite esto? Que los médicos y el personal de salud, uno, accedan a su información mucho más rápido. Dos, mejoran la atención hacia el usuario. 3. Evitan hacerle un examen doble vez a una persona que si ya le hicieron de sangre no le vuelvan a hacer de sangre a menos que sea necesario para consolidar dudas, por decirlo de una manera. Y además nos da más seguridad en nuestros datos, en las bases de datos de ellos.
Como conclusiones que tenemos, que la evolución en las bases de datos es constante, se manejan de anteriormente poquitos datos a volúmenes, a cantidades gigantescas y de mucha más complejidad, que el modelo racional de la base de datos marcó un hit en la historia, con las tablas, con el origen del SQL, del NoSQL. También que tenemos que el Big Data y el NoSQL permiten gestionar datos no estructurados, como decíamos anteriormente, imágenes, archivos, etcétera. Que también otra cosa, en las tendencias de las bases de datos autónomas e inteligentes operan en la nube con una mayor facilidad que los humanos. Y el impacto global es muy esencial porque no afecta a uno o dos sectores, afecta a todos los sectores económicos, a todas las personas, afecta a todo como tal y nos apoya mucho a tomar decisiones importantes y claves para las diferentes empresas. Muchas gracias.